Ya, como vimos, ya tenemos el circuito montado, tenemos el Arduino montado en el chasis, muy firmemente para que no se vaya a desplazar. Y ahora lo que necesitamos es, como tenemos el sistema de proceso aquí, la unidad central de proceso, vamos a crear ahora el circuito de control, que va a controlar los motores y también el que va a conectar con los sensores, que en este caso son sensores ultrasónicos para este modelo. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer un diseño de un circuito para poder controlar los motores del robot y además algún elemento de sensor que tenga el robot, y en este caso vamos a usar un sensor ultrasónico o ping de Parallax. ¿Ya? Entonces aquí básicamente en el diseño colocamos la placa de circuito del Arduino y conectamos un bridge para poder manejar dos motores, un motor derecho, un motor izquierdo, y conectamos también el sensor a la placa Arduino. Y este es el diseño general donde considera la batería, el H-bridge, el Arduino y el ping. Una vez que está hecho el diseño, ¿cierto?, esquemático, vamos a trasladar esto a un diseño de placa. Y lo hacemos con un diseñador de circuito de placa, donde colocamos cada uno de los elementos de acuerdo a la forma del Arduino, cómo podía quedar en mejor posición sin que se toparan los elementos que contiene, y llegamos a este diseño definitivo. Aquí lo tenemos en dos partes, donde tenemos la parte superior y la parte inferior, pero tenemos para dos placas, ¿sí? Cada vez que imprimamos una hoja con el diseño, esto se va a llevar a las dos placas. Ahora lo podemos ver. En verde aparecen cada una de las líneas que queremos proteger dentro de la placa de cobre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta placa de cobre vamos a colocar este diseño de tal manera de que la placa va a quedar impresa en un trozo de Pertinex, es un trozo de PCB de 10 por 10. Si queremos ampliar para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo va a quedar el circuito, aquí tenemos una visión más cercana, en el cual están cada una de las pistas para conectar cada uno de los componentes, más alguna literatura adjunta donde habla de los voltajes, de los puntos de conexión y del fabricante. Vamos a tomar una hoja, la vamos a insertar en la impresora láser, y vamos a imprimir el diseño para poder realizar poder llevar el diseño a la placa de PCB. Como vemos en la hoja, ya hemos impreso lo que teníamos en el diseño, y con cada hoja que imprimimos tenemos dos placas. Hemos optimizado el espacio y cada uno de estos va a generar una placa, la cual se va a montar en esta placa de cobre a través de un proceso de calor. Hemos separado, se fijan, hemos separado una placa de la otra para poder crearla, y ahora esta es el positivo que se va a colocar arriba de esta placa. Bueno, tenemos primero que nada que doblar la hoja para que coincidan los puntos que son de la parte inferior con los puntos inferiores. No lo vemos acá porque no es transparente, pero hay puntos de conexión eléctrico, ¿no es cierto?, que pasan de un lado de la placa al otro. No todas las líneas caben en una superficie superior o en la superficie inferior, por lo tanto hay que hacer líneas y indicaciones tanto en la parte inferior como superior, pero tienen que ser coincidentes. Eso lo podemos hacer mirando a la luz y a través de la transparencia, porque la hoja tiene un cierto nivel de transparencia, vamos a ver los puntos que coinciden y así vamos a doblar la hoja en el punto exacto de unión. Después de eso, cuando ya tenemos eso, vamos a preparar esta placa para poder contenerla y poder hacer la transferencia de estas líneas que están impresas con la impresora láser al cobre. Previo a eso, la placa de cobre hay que hacerle un tratamiento. Le pasamos un poco de lija para poder rasparla y así que mejorar la adherencia, y además la limpiamos para sacarle toda la grasa que pudiera tener la placa. Pues la hemos tomado con la mano, por lo tanto todas estas huellas va quedando, ¿no es cierto?, un aceitito, una grasa, que eso impide después que las pistas se peguen bien. Ahora tomamos el papel, lo doblamos sobre la placa y lo que vamos a hacer es aplicar calor. Vamos a aplicar calor con una plancha
tanto en la parte superior de la placa como en la placa inferior de la placa, para poder hacer que el tóner se fije al cobre. La única consideración que este papel es un papel satinado. Se puede probar con otros papeles. Hay muchas técnicas con distintos papeles, cada persona tiene su técnica. En este caso usamos un papel satinado. Ahora finalmente la placa, después de haber recibido calor con la plancha en la parte superior y en la parte inferior, pueden ver que está como un poco adherida, de que las pistas, todas las pistas que estaban en negro, están firmemente adheridas a la placa. Pero para retirarla y evitar de que las líneas que hemos dibujado se despeguen, vamos a sumergirlo en un depósito con agua para que el papel empiece a humedecerse y sea más fácil retirarlo. Ahora tenemos la placa que la hemos sumergido en agua, la vamos a retirar y si se fijan, ahora la placa se transparenta. El papel está bastante húmedo y se ven las líneas negras en la parte interna. Ahora vamos lentamente despegando y ustedes ven que no hay que ejercer prácticamente ningún esfuerzo y vamos sacando el papel. En algunas partes el papel puede quedarse pegado, no importa porque hay mucha acumulación de tóner. Vamos al otro lado y lo tiramos suavemente. Van a notar que en algunas partes, parte del tóner se quedó pegado en el papel y no quedó totalmente transferido en el cobre. Pero eso es otra etapa donde vamos a remarcar con un lapicito todas aquellas partes donde se nos despegó el material porque no fue el calor suficiente, no lo tuvimos la suficiente cantidad de tiempo. Y ahí terminamos de retirar. ¿Se dan cuenta? Nosotros ya hemos sacado todo el papel que tenía herido las líneas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y hemos retocado todas aquellas letras o partes de las líneas que se despegaron porque no se habían transferido adecuadamente del papel al cobre. Y ahí tenemos que, si tocan la superficie, ahora esto ya no se sale y está firmemente adherido, listo y preparado para sumergirlo en el ácido, para retirar el cobre que está expuesto y todo lo que está cubierto con la línea va a quedar protegido, que van a ser las líneas de conexión tanto al circuito como a los componentes. Ahora lo que vamos a hacer es retirar el cobre, ¿no es cierto?, que está expuesto, para dejar solamente las líneas conductivas que son las que van a conectar los componentes. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, para poder sacar el cobre, cloruro férrico. Vamos a sumergir la placa en cloruro férrico. Para eso, primero que nada, tenemos que tener guantes de protección, guantes aislantes plásticos, de goma, y un elemento que no sea corrosivo, como por ejemplo este Pyrex de vidrio. También puede ser plástico. Prefiero el Pyrex porque es más resistente. Vamos a vertir el ácido y vamos a sumergir la placa y vamos a empezar a moverla lentamente para que se retire todo el cobre de la placa. Hemos terminado el proceso de ácido, si se dan cuenta. Ahora todas las partes que estaban expuestas de cobre han sido retiradas, el ácido los corroyó y todas las cosas que estaban cubiertas por el tóner y por el lápiz, cuando nosotros marcamos el lápiz las cosas que no se habían transferido, no se corroyeron. ¿Ya? Ahora, esta placa, después de haberla pasado por ácido, como ven, están con agua, porque la pasé con agua para retirar todo el ácido que pudiera existir, para que no siguiera corroyendo el cobre. Y estamos listos para limpiar la placa y retirar ahora todo lo que estaba arriba, todo el tóner, y dejar expuestas las líneas de cobre para poder hacer las conexiones. Ya hemos retirado todo el elemento, ¿no es cierto?, del tóner que estaba pegado al cobre. Lo tuvimos que hacer con una escobillita de cocina. Y ahí, como pueden apreciar ustedes, y brillante, se ve todo el cobre expuesto, lo cual nos da la disponibilidad para poder hacer la conectividad a través de la soldadura con estaño. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar la placa y vamos a cortar todos los pedazos sobrantes que están delimitados por los bordes, ¿no es cierto?, que yo le puse a la placa, los bordes de cobre. Esa es la referencia. Ahora, con el taladro y una broca de 1 milímetro vamos a proceder a hacer cada uno de los agujeros que están señalizados en la placa para insertar estos componentes, que si se dan cuenta todos tienen forma cilíndrica, son como pequeñas agujillas y todas esas tienen que colocarse en la placa y empezar a soldarse. Vamos a hacer los agujeros y luego vamos a empezar a soldar los componentes.
tenemos la placa con todos los componentes soldados, está preparada y vamos a proceder a montar esta placa en la placa Arduino. Para eso tenemos que conseguir cada una de las patitas, ¿cierto?, con la base del Arduino y empujarlo. Y ahora la placa está firmemente anclada al Arduino y todas las patas de extensión del Arduino están proyectadas a través de estos pines. Está el dispositivo listo y ahora hay que empezar a conectar cada uno de los componentes.